Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es todo un placer explicar, qué controles o qué nuevos controles viene a introducir la nueva ley de contrato del sector público. Por lo menos, o hacerlo desde los dos ámbitos, desde los dos puestos que uno, desde el que he venido ocupando durante 7 años de mi vida y con dedicación plena y exclusiva, que ha sido el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Y ahora el nuevo papel que se me encomienda, que es poner en marcha la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación y la Oficina Nacional de Evaluación, que no es poca cosa, porque realmente cuando se habla de la Oficina Independiente de Supervisión, nadie cae en la cuenta de que el Real Decreto de Estructura del Ministerio, que se modificó en septiembre de este año, pues integra la Oficina Nacional de Evaluación dentro de lo que es la Oficina Independiente. Con lo cual, a ver si me da tiempo a explicar, primero, cuáles son las modificaciones más importantes que se introducen en el recurso especial, cuáles son las funciones que se le encomiendan a la Oficina Independiente y luego hablaré de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, ¿vale? La dimensión económica, bueno, seguro a lo largo de esta jornada la tuviste el lunes, hoy en la segunda jornada habéis estado oyendo la importancia que tiene la contratación pública a nivel económico. Aquí os traigo un informe reciente de la OCDE en el que cifra la importancia económica de la contratación a nivel del Estado español en un 29,4% del Producto Interior Bruto, ¿vale? A nivel europeo ya habréis oído, unos lo cifran en un 19%, otros en un 20% del Producto Interior Bruto a nivel de la Unión Europea. También según la comunicación de la Comisión Europea que se adoptó en octubre de 2017 sobre la contratación pública en Europa y para que funcione en Europa, la cifraba en un 19% del Producto Interior Bruto. Esta importancia económica que tiene la contratación pública hace necesario un incremento de los controles, puesto que la corrupción en el ámbito de la contratación afecta también al déficit. El informe especial del Tribunal Europeo de Cuentas Europeo de 2015, relativo a la necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de la contratación que afectan al gasto de la Unión Europea en el ámbito de la cohesión, recuerda que la política de la Unión Europea en relación con la contratación pública constituye un pilar fundamental en torno a la consolidación de ese mercado único o el mercado interior y en torno a la consecución de la racionalización de los fondos públicos. Es decir, no solamente estamos hablando desde la perspectiva, aquí la mayor parte sería órganos de contratación o personas que están dedicadas bien a licitar o bien directamente a elaborar o tramitar procedimientos de contratación, sino que tenemos que ver la contratación también en una perspectiva, en una dimensión económica, en la medida en que los controles o la adecuación o la tramitación correcta de los procedimientos de contratación van a afectar en último término en lo que es el propio déficit público. Según un informe de la Comisión de 2014, el coste de lo que la corrupción cuesta a la Unión Europea lo cifra en un total de 120.000 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de cifras bastante importantes. Aquí os traigo un mapa de un informe, el último, que la semana pasada remitió a la Comisión Europea, analizando cuáles eran las prácticas de la contratación a nivel de la Unión Europea. Y veis, dentro de los países que están en rojo, de malas prácticas, tanto en cuanto no respeto de los principios de igualdad de trato, principios de transparencia, principios que habréis oído a lo largo de toda la mañana. Hablaba con la compañera que ha dado la ponencia anterior, o sea, el principio de transparencia fundamental en el ámbito de la contratación. Ese déficit en la aplicación de esos principios esenciales de la contratación pública redundan en definitiva en unas malas prácticas en el ámbito de la contratación, y España se sitúa dentro de los países de la Unión Europea que, según la Comisión Europea, están o incluso en bastante malas prácticas y déficit en el ámbito de los controles de la contratación. Todo esto llevó a que las directivas de cuarta generación, que han sido las directivas traspuestas, la directiva 2014-24 y la directiva 2014-23,
Aparte del establecimiento de una nueva gobernanza, a la que luego aludiré y que luego explicaré, también la Comisión en esas directivas, pero luego a través de distintas comunicaciones a cada uno de los Estados miembros, venía a poner de manifiesto la necesidad de incrementar tanto los controles a priori como los controles a posteriori en el ámbito de la contratación. Esto se ha plasmado en la nueva ley, la ley de 2017. Por una parte, en el sistema que ha venido funcionando como control preventivo, me refiero a control preventivo previo a la adjudicación, que es el recurso especial en materia de contratación, en donde se amplía el ámbito de aplicación del recurso, como veremos a continuación, y por otro lado, en el establecimiento de un control también preventivo a través de la nueva Oficina de Supervisión y Regulación de la Contratación. Ambos dos me voy a ir refiriendo. En primer lugar, en cuanto al recurso especial. Bueno, el recurso especial lleva ya no 6 años funcionando, 7 años de funcionamiento, y yo creo que ha sido un mecanismo de control que ha tenido un resultado magnífico, puesto de relieve no solamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le ha venido reconociendo el carácter cuasi jurisdiccional a los tribunales de recursos contractuales, a través de la sentencia de 23 de julio de 2014, que es una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal de Recursos Contractuales de Cataluña, pero ha habido otra más reciente, que es una sentencia de 20 de septiembre de 2018, también que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el órgano de recursos contractuales del País Vasco, donde viene a aludir a la naturaleza de este tipo de tribunales como órganos jurisdiccionales a nivel nacional a efecto de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La argumentación que hace el Tribunal de Justicia es muy simple. Dice, estos tribunales, por un lado, aplican un procedimiento contradictorio, sus resoluciones son obligatorias y la independencia de los miembros que componen estos tribunales está salvaguardada. Por tanto, se cumplen los requisitos para que sean órganos jurisdiccionales a efecto de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este mecanismo de control, insisto, que ha sido un mecanismo que ha funcionado y que puso de relieve el propio Tribunal Supremo en sentencia de 23 de octubre de 2014. Esta sentencia viene a resaltar la peculiaridad que suponen los tribunales de recursos contractuales en cuanto que es un órgano de la propia Administración y que la propia Administración puede recurrir sus propias resoluciones. Y dice el Tribunal Supremo en esa sentencia, es un órgano, un mecanismo de control que no tiene precedente dentro del ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la medida en que las resoluciones de los tribunales, anulando un contrato de la Administración de la que penden, la propia Administración puede recurrir contra esa resolución. Por tanto, esto es un sistema de recurso que no tiene precedente en el ámbito español, aparte de la celeridad. Bueno, sería mucho explicar el procedimiento del recurso, que es lo que más me gusta, pero como quiero hablar mucho de la oficina no me va a dar tiempo. Pero sí poneros de relieve en cuanto a la eficiencia, cómo estos tribunales han llevado a través del mecanismo del recurso especial en materia de contratación a una eficiencia, a un ahorro y un aumento de la transparencia en el ámbito de la contratación, como ha dicho el informe de la Comisión Europea de 24 de enero de 2017, informe que se emite para hacer un análisis de cómo o de la eficacia de la Directiva de Recursos en el ámbito de la Unión Europea. Todo esto ha hecho a que la ley opte por incrementar o por ampliar el ámbito del recurso especial en materia de contratación. Es decir, si la ley, habéis escuchado seguro durante toda la mañana y el lunes, ya en el pórtico de la ley, uno de los principios que vienen a recogerse en la nueva ley junto con los principios clásicos es el principio de integridad. Este principio de integridad supone en definitiva un aumento de la transparencia, que es otro de los pilares de la ley, y esto ha llevado a que se amplíe un refuerzo de ese control preventivo que se hace a través del recurso especial. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, una de las críticas que se habían hecho al recurso especial, que bueno, críticas realmente es que así empezamos los primeros tribunales, digo ya los primeros tribunales porque ya casi todos los tribunales de recursos contractuales han sido renovados. En Valencia es que no tenéis tribunal propio porque tenéis el convenio con el Estado y es el Tribunal Central el que resuelve los recursos de la Comunidad de Valencia, pero las comunidades autónomas que crearon tribunal, que fueron bastantes,
Cataluña, el País Vasco, Aragón, más recientemente Galicia, Andalucía, desde el primer momento, la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera. Bueno, en un principio el recurso especial se limitaba a los contratos armonizados, los contratos sujetos a regulación armonizada. Desde luego, doctrinalmente se pedía que se extendiera el recurso especial a todo tipo de contratos, porque ya que era un mecanismo de control eficaz, eficiente y sobre todo en la medida en que era rápido, porque la jurisdicción contenciosa, los recursos contenciosos administrativos se habían mostrado ineficacia en el ámbito de la contratación, porque cuando una empresa recurría a una adjudicación en el ámbito contencioso, podían pasar 2 años hasta que se resolvía ese recurso contencioso administrativo, con lo cual la pretensión de la empresa, que era que se le adjudicara a ella el contrato, al cabo de los 2 años había perdido sentido porque el contrato ya estaba ejecutado. El recurso especial, con la rapidez en cuanto a su resolución, daros cuenta que el plazo medio de resolución, por lo menos yo en Andalucía, cuando me vine en julio para Madrid, teníamos un plazo de resolución de 22 días, desde que entraba el recurso en el tribunal hasta que se dictaba resolución y se comunicaba al órgano de contratación. Es decir, plazos brevísimos en cuanto a la resolución, que daban lugar a que el procedimiento de contratación estuviera suspendido muy poco tiempo y al mismo tiempo un mecanismo eficaz, puesto que cuando tú recurrías a la adjudicación, un licitador recurría a la adjudicación, la suspensión era automática hasta que resolvía el propio tribunal. Bueno, dicho esto, el ámbito que se limitaba a los contratos sujetos a regulación armonizada ahora ha sido ampliado con la nueva ley. Será susceptible de recurso especial los contratos de obra a partir de 3 millones de euros, los contratos de servicio y contratos de suministro a partir de 100.000 euros, y los acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición, igual que antes, las concesiones de obra y servicios a partir de 3 millones de euros y los contratos administrativos especiales cuando no se ha establecido precio, en todo caso cuando este sea superior a 100.000 euros. Pero no solamente se amplía el ámbito, se bajan los umbrales de los contratos susceptibles de recurso especial, sino también se amplían los ámbitos que van a ser susceptibles de recurso. Vosotros sabéis que tradicionalmente los actos que eran susceptibles de recurso, si sois órganos de contratación, lo habréis sufrido a la mejor con algún recurso que se haya interpuesto en relación a los procedimientos que hayáis tramitado, con lo cual estos 3 actos tradicionales eran los pliegos, los actos de trámite cualificado, normalmente los actos de exclusión de las mesas de contratación y la adjudicación, que era el gran acto recurrible, la adjudicación, porque además daba lugar a la suspensión automática por ley en el momento que interponía el recurso especial en materia de contratación. Bueno, pues la nueva ley amplía el ámbito del recurso a otros actos. Ya no van a ser solamente este tipo de actos, sino que ahora ya está dando una fase ya no precontractual, como decíamos, es un recurso precontractual. Ahora ya abarca actos de ejecución y van a ser susceptibles de recurso las modificaciones de los contratos. Modificaciones siempre y cuando se entienda que una modificación no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 202 y siguientes de la ley, ¿no? Por entender que realmente exige una nueva adjudicación y por tanto una modificación ilegal será susceptible de recurso especial en materia de contratación. Van a ser susceptibles de recurso también la admisión de ofertas. Esto es un tema polémico, esto es un tema que se introduce en la ley como consecuencia de la sentencia marina del Mediterráneo. Y bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que bueno, hay que extender o no se puede poner impedimento que cualquier acto que se dicta en el procedimiento o en un expediente de contratación pueda ser susceptible de recurso especial. Y por tanto se amplía al acto de admisión el recurso especial. Aquí, en esto sí os anticipo que ya los tribunales veníamos advirtiendo que para que fuera admisible un recurso contra la admisión de un licitador a la licitación había que analizar con detenimiento el interés legítimo del recurrente, porque en otro caso podíamos convertir el recurso especial en un tapón de paralización de los procedimientos de contratación desde el inicio. Por tanto, nosotros por lo menos en el Tribunal de Andalucía, y ya lo llevamos también a reunión de coordinación, yo convoqué la última reunión de coordinación el día que entró en vigor, en marzo, la ley de contratos, la reunión de coordinación de todos los tribunales, y este fue uno de los temas que abordamos, de ser bastante cautelosos en torno a la admisión de recursos recursos especiales contra la admisión de licitadores. Habrá que analizar que concurren esos requisitos de interés legítimo para que realmente se admita a trámite el recurso especial.
y serán susceptibles de recurso la formalización de los encargos a medios propios. No sé si habéis tenido alguna ponencia de encargos a medios propios, pero esta es una de las grandes regulaciones. O sea, la ley ahora en el régimen de los encargos a medios propios, ahora el que se amplíe el recurso especial o encargo, esto puede ser un incremento. De hecho, bueno, yo he cotejado con mis compañeros, sigo diciendo compañeros porque el capirote todavía de tribunal no me lo acaba de quitar. Me he dedicado a ello 7 años y además un tema que me apasiona y fue ponerlo en marcha. No me quita el capirote de presidenta del tribunal. Pero cuando he preguntado si han entrado muchos recursos, varía. En el Tribunal Central sí han entrado algunos de cargos a medios propios, también con el del Tribunal de Galicia hablé el otro día, coincidí con una ponencia con él, y también en la Comunidad Autónoma de Andalucía todavía no habían entrado muchos. Pero bueno, van a ser susceptibles de recursos los encargos a medios propios. No, con un límite, siempre y cuando no se haya establecido valor estimado o en todo caso cuando este sea superior a 100.000 euros. Con lo cual realmente es muy poquito. Ahora bien, problema. Bueno, yo es que de recurso especial podría hablar toda por encima, me corresponde a la del otro, pero bueno, problema en cuanto al recurso especial en materia de contratación respecto a los encargos, habrá que ver quién puede recurrir. ¿Quién puede recurrir? Aquellos, yo entiendo que estarían legitimados para recurrir, aquellos que hubieran licitado al contrato o a la prestación objeto del encargo que se ha hecho directamente, siempre y cuando, o también se motive que el medio propio no tenía medios suficientes para realizar la actividad que ha sido objeto del encargo. Realmente esto da para mucho, también los medios propios, ya sabéis que tienen 2 páginas creo que de la ley, los artículos 32 y siguientes, y es un tema que da también mucho juego, pero bueno, ahora sí esto lo han visto las administraciones como un peligro, decir, bueno, recurso contra los encargos a medios propios. Y luego un acto que se me introdujo en la ley que yo siempre he criticado, que es el rescate de las concesiones. Yo no le veía sentido que se fuera susceptible de recurso especial el rescate de las concesiones, puesto que esto es un acto de resolución de un contrato y no fuera susceptible de recurso la resolución del contrato o cualquier acto de ejecución. Es decir, aquí yo creo que fue algo que se introdujo en la ley en el último momento con todo el tema de las radiales de Madrid y el de la autopista de peaje, pero no le veía mucho sentido el que el rescate de las concesiones como un acto de resolución de un contrato, una concesión, fuera susceptible de recurso y no otro acto de ejecución del contrato. Pero bueno, también se ha introducido, aparte de que desde luego el rescate de las concesiones habrá que valorar cuestiones de oportunidad, para las que yo creo que no está un tribunal de recursos contractuales, porque es cuando por razones de interés público se estima que es más adecuada o más eficiente el que la concesión la lleve la explotación directamente en la administración en lugar del concesionario. Entonces, creo que ahí hay razones de oportunidad, eficiencia y eficacia que no es una cuestión que tengan que solventar los tribunales de recursos contractuales. En definitiva, ya para cerrar el tema del recurso especial, la decisión del Consejo de agosto de 2016, en el que se formula también una advertencia a España para corregir las medidas, para adoptar medidas para reducir el déficit, se pone el acento en la necesidad de incrementar esos controles a priori y posteriori, pero también en la necesidad de crear un órgano de supervisión independiente que sea el órgano que supervise o coordine la supervisión de la contratación a nivel de cada uno de los Estados miembros. Y a esto responde también la nueva gobernanza que introduce el artículo 83 de la Directiva 2014-24. La Directiva 2014-24 viene a regular en ese artículo una nueva gobernanza, instando a todos los Estados miembros a remitir a la Comisión Europea un informe sobre la contratación que lleven a cabo todos los poderes adjudicadores, tanto de la Administración local, la Administración autonómica y la Administración del Estado, cada 3 años. Ya sabéis que el primer informe de gobernanza, que estaba previsto en la directiva el 17 de abril de 2017, se amplió y finalmente se remitió a través de la Junta Consultiva de Contratación en abril de 2018. Vamos, un informe de gobernanza. Este informe de gobernanza tendrá que remitirse a la Comisión Europea cada 3 años por parte de la Junta Consultiva, y en el mismo se integrará el informe de supervisión, que es el que tiene que elaborar la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Dice ese artículo, deberá de comprender también un análisis de cómo las pymes, ya sabéis que otro de los pilares de la ley es la medida para facilitar el acceso de las pymes a la contratación, fundamentalmente manifestado
a través del artículo 99 en la división del objeto del contrato de lote. Establecer también o incorporar un informe estadístico sobre los contratos no sujetos a regulación armonizada y luego el que se indicara qué órganos van a llevar a cabo la supervisión en materia de contratación. Este informe de gobernanza, los órganos que regula la ley, que van a participar en estas nuevas funciones de gobernanza que recoge la directiva y han sido trasladadas a la ley, van a ser 3 órganos. Yo creo que los artículos 328 y siguientes, a mi juicio, yo por lo menos cuando me nombraron presidente de la oficina dije, bueno, vamos a poner orden, vamos a ver qué es lo que le corresponde a cada uno, porque son artículos en que hay mezcolanza y confluencia de funciones tanto de la Junta Consultiva de Contratación del Estado como de la Oficina Independiente y del llamado Comité de Cooperación. O sea, había que discernir cuáles son las funciones cuando se crea un nuevo órgano, es decir, ¿esto para qué? ¿No está la Junta Consultiva ya? ¿Ahora para qué? Participan estos 3 órganos y vamos a ver cuál es el papel que va a tener la Oficina Independiente. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que yo presido, bueno, que me ha correspondido montar. O sea, esto como empecé en el Tribunal de Recursos Contractuales, yo lo comentaba ahí en la entrada, el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía empezó como órgano unipersonal, es decir, sola, yo con la auxiliar durante 4 años, estuvimos así de 2011 a 2015, y además con herencia, porque recibimos todos los recursos que tenían los órganos de contratación pendientes de resolver y, bueno, pues fueron años, la verdad, que complicados. Luego ya se convirtió en órgano colegiado en 2015, pero bueno, sin mucha dotación de medios, o sea que al final estábamos 3 personas para resolver la cantidad de recursos que estadísticamente yo creo que es un poco superior a los recursos que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? Y que lleva el Tribunal Central. Pero bueno, el caso que ahora en la oficina pues me corresponde exactamente igual, el ponerla en marcha. Ahora mismo en la oficina estoy yo sola, estamos en proceso de designación de los vocales y la oficina, la función va a ser velar por la correcta aplicación de la legislación en materia de contrato. Dice, bueno, esto no hay muchos órganos que se encargan ya de esto, bueno. La función de la oficina, bueno, primero la composición, decir que el acceso a la garantía, lo mismo que pasó con los tribunales y se exigían desde la ley con los tribunales, era garantizar la independencia y la inamovilidad. Por ello, para acceder a la oficina, la ley establece como requisito ser funcionario de carrera con 10 años de experiencia en materia de contratación. En el tribunal se nos exigía 15 años. Yo soy letrada de la Junta de Andalucía, le llevaba como letrada jefe de asesoría 15 años y mi experiencia eran mesas de contratación, informes preceptivos en los pliegos, etcétera. Se exige en la ley para el acceso a los vocales y a la presidencia igual de años de experiencia en materia de contratación, pero sobre todo yo creo que la clave está en la inamovilidad. Es decir, tenemos un mandato, un nombramiento durante 6 años inamovible. Esto hace que tú no te vincules. Da igual quien gobierne, que el órgano, la inamovilidad es lo que garantiza esa independencia. Yo en el Tribunal de Recursos Contractuales la tuve total y absolutamente. Es decir, yo puedo decir que lo mismo que me quejo de que no teníamos los medios suficientes, sé verdad que puedo decir que jamás se me llamó por ningún contrato, ni ningún recurso, ni por el Gobierno de la Junta de Andalucía, ni por ningún ayuntamiento, pero tampoco de ninguna empresa. No sé si llamaron de la empresa, desde luego la secretaria nunca me pasó la llamada, pero desde el Gobierno que se me hubieran llamado directamente jamás. Con lo cual yo creo que también la inamovilidad y la independencia primero te la vas ganando a base de tu trabajo técnico, que yo creo que es lo que ha pasado con los tribunales, es decir, la motivación de las resoluciones. De hecho, nosotros de las 1.900 resoluciones que dictamos a fecha de cuando yo me vine para Madrid, en el Tribunal de Contratos de Andalucía solamente habíamos tenido 90 contenciosos en esos 7 años. Es decir, un 5,5% de los recursos habían sido recurridos en contencioso y no teníamos ninguna sentencia en contra de las resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Con lo cual, hombre, yo siempre animo a las comunidades autónomas que creen su propio tribunal. O sea, no sé, yo ahora que estoy en el ámbito del Estado dirán, oye, que soy improcedente. Yo creo que lo mismo que no combato lo de los tribunales locales, que yo creo que no pueden crear tribunales locales los propios ayuntamientos, porque cuanto más lejanía del órgano de contratación, el órgano que de resolver su recurso mejor. Sin embargo, los tribunales autonómicos han funcionado muy bien, en la medida en que se doten de personal profesionalizado y cualificado, ¿no? Y bueno, también el Tribunal Central es verdad que tiene un sistema de funcionamiento en cuanto que no
No eran como nosotros tres, los dos vocales y yo, que veíamos todo el expediente del principio al final. El sistema del Tribunal Central son los abogados del Estado ponentes y bueno, es diferente, no es un tribunal como el resto de los tribunales autonómicos, ¿no? Pero bueno, eso ya es una opción de cada uno en cuanto a gestión de sus medios, pero bueno, si le funciona bien, si es rápido, yo no sé el término del plazo en el que está resolviendo el Tribunal Central. Pero en el tribunal del resto de las comunidades autónomas sí tengo un poco el balance y la media está en 30 días de resolución. Bueno, el caso, voy a centrarme en la oficina, que estoy yo con mi tribunal. El tema de, como digo, la oficina. Tengo que presidir la oficina independiente, pero también la ONE, y al mismo tiempo soy vocal nato de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y del Comité de Cooperación. Es decir, ya tengo voz, pero no tengo voto. Pero ya estaré presente en las reuniones de la Junta Consultiva. Y junto con la presidencia hay 4 vocalías que estamos en proceso de selección. Se convocaron el 1 de octubre y el plazo terminó el 23 de octubre y estoy ahora en proceso de selección de quiénes van a ser los vocales con los que forme equipo. Una vocalía que será para los contratos de concesión, que es la que va a formar parte de la ONE, de la Oficina Nacional de Evaluación, y luego una vocalía de supervisión de la contratación, otra de regulación de la contratación y finalmente la de asuntos generales, que llevará a cabo sobre todo el incremento de medidas para lograr una profesionalización de la contratación, que es uno de los mandatos que nos dio la Comisión Europea. Esta es la estructura de la oficina, que ya os digo, ahora mismo falta todavía por designar a los vocales, y las funciones que se nos encomienda, pues bueno, los pilares de la ley de contrato. En primer lugar, coordinar la supervisión. En esto quiero insistir, pues no sé si hay aquí gente de la Cámara de Cuentas de Valencia o no, pero nuestra función no es, sí, de la intervención general, no sé si hay de la intervención delegada de aquí de Valencia, pero la función es coordinar con los órganos de supervisión que ya existen, es decir, Tribunal de Cuentas, Cámaras de Cuentas, OCEs, Intervención General del Estado. No supervisamos, sino que vamos a coordinar todo. La Unión Europea, la Comisión, lo que quería era un órgano único de supervisión de la contratación y, por tanto, de integrar toda la supervisión que se lleva a cabo en las distintas fases de la contratación. Por lo tanto, la principal, en primer lugar, como yo desde que llegué, convocar reunión con los tribunales de recursos contractuales, que yo creo que es el principal o el primer órgano de control a priori antes de la adjudicación. Luego con la intervención general, que tiene obligación, luego lo diré, de comunicarnos o remitirnos un informe global sobre la supervisión de la contratación que lleven a cabo cada una de las intervenciones delegadas en la Intervención General del Estado. Y con el Tribunal de Cuentas, el 23, el viernes, me reúno con la presidenta del Tribunal de Cuentas para también coordinar la fiscalización y el control que de la contratación está llevando el Tribunal de Cuentas y que nosotros como oficina también coordinaremos. Es decir, en primer lugar, coordinar esa supervisión en materia de contratación, es decir, ser un órgano único de coordinación de la supervisión de la contratación. En segundo lugar, a través de esa supervisión tendremos que elaborar instrucciones y directrices para intentar normalizar o uniformar la aplicación de la ley en todo el Estado español. Por tanto, en esto es primordial velar por la concurrencia, así como por la transparencia en los procedimientos de contratación. ¿Cuál es el mecanismo que tenemos para ello? O sea, para ello va a ser la Estrategia Nacional de Contratación. La ley, a mi juicio erróneamente, y bueno, yo cuando vino la Comisión Europea, a las 2 semanas de estar nombrada presidenta, ya la Comisión Europea, los encargados del control de la contratación en la Comisión, vinieron a reunirse conmigo. Yo les explicaba porque la ley decía que la Estrategia Nacional de Contratación tendría que estar aprobada a los 9 meses de la publicación de la ley. Yo cuando me nombran presidenta de la oficina digo, pero bueno, ¿cómo voy a elaborar una estrategia? O sea, primero que bueno, ya vamos tarde porque me han nombrado más tarde de los 9 meses. Digo, pero ¿qué sentido tiene una estrategia? A ver, retumba mucho. ¿Qué sentido tiene elaborar una estrategia sin un informe de supervisión? Yo quizás porque vengo con una mentalidad muy práctica, no solamente de mi experiencia como presidenta de tribunal, sino sobre todo por mi intervención en mesas de contratación, informe de los pliegos.
lo de la estrategia tiene que ser algo que le sea útil al órgano de contratación. No puede ser un papel mojado ni un papel político que venda corrupción, principio de integridad. Los órganos de contratación están demandando que alguien la aclare cómo tienen que, el taller práctico que vaya a haber esta tarde, cómo tienen que tramitar los procedimientos a través de la plataforma de contratación, cuáles son los problemas que se le plantean a la hora de rellenar los licitadores del DEU, cuáles son los problemas que tienen cuando van a acceder al registro de licitadores y el registro no funciona, si en el procedimiento simplificado se le puede exigir o no la obligatoria inscripción en el registro de licitadores, o por el contrario podemos salvarlo porque no se puede limitar la concurrencia y las empresas no tienen una cola porque han pasado de 2.000 a 17.000 solicitudes del ROLECE. O sea, yo los tengo al lado, yo estoy al lado de la plataforma y los digo al lado en cuanto que mi despacho ahora por el momento está. Y cuando yo llegué allí dije, a ver, el registro, tú vienes de una comunidad autónoma, yo pensando que el registro en la plataforma, pues esto iba a ser como una máquina tremenda, y me llegan 4 chicas y dicen, no, nosotros somos el ROLECE. ¿Cómo? Digo, me voy a desayunar con vosotros, será 4. Y ya me explicaban las pobres, decía, era antes de que se emitiera la recomendación de la Junta Consultiva del Estado. En esa recomendación sí estaba yo ya, en la Junta Consultiva, y me explicaban, ¿esto cómo puede ser? Dice, hemos pasado de 2.000 a 17.000 solicitudes en cuestión de 2 meses. Es decir, la ley dice una cosa, pero la administración no anticipa ni prevé los medios de antemano. Yo esto lo sufrí en el tema del recurso. Se proponía, ay, hay que ampliar el recurso, esto está funcionando. Y yo decía, que no, que por favor, que es que Andalucía son 8.300.000 habitantes. Aragón tiene 1 millón. ¿Cómo que se amplía el ámbito del recurso? Pero si es que yo no puedo, si Aragón es Almería o es Cádiz. Si amplían el ámbito del recurso, tienen que dotarnos de medios. Y la administración, si sois funcionarios de la administración, veis que va lenta en la dotación de medios. Pues esto ha pasado. O sea, muy bien, nos vamos a simplificación administrativa, tramitación electrónica, pero ha preparado la administración, ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para que esa tramitación electrónica, esa contratación electrónica funcione, para que se puedan inscribir las empresas y no estén en la cola las empresas que quieren licitar a través de procedimientos simplificados y no se pueden inscribir. La administración no se ha preparado. Y esta es os digo esta visión práctica porque esta es la que tengo yo como presidenta de la oficina. Si no tengo nunca he tenido visión política porque no la tengo, nunca lo he sido, soy técnica. Pero cuando leía y veía en la ley lo de la estrategia, digo, esto no, la estrategia tiene que ser el final de mi trabajo. Ahora el principio está en la supervisión. Y yo sí se lo explicaba, yo digo, mire, esto no es que no vamos a elaborar y aprobar la estrategia en 9 meses, es que yo lo primero, y la comisión se quedaron así, y dijo, jolín, qué bien. Dice, la verdad que nos encanta escuchar esto, porque alguien que conoce desde dentro las patologías. ¿Cuál es la misión que va a tener la oficina? O por lo menos lo que tengo yo en la mente y a ver si lo puedo llevar a la práctica cuando nombre los vocales. En primer lugar, analizar cuáles son las patologías que tenemos en la contratación. ¿Por qué exigimos solvencia excesiva en determinados contratos? Y los tribunales ya están anulando. No puede usted exigir solvencia excesiva en este tipo de contratos que limitan la concurrencia. No puede establecer mejoras sin concretar que no tengan vinculación con el objeto del contrato. No puede establecer criterios de adjudicación que no tengan ninguna vinculación. A ver cómo introducimos los criterios sociales y los criterios medioambientales. Yo formo parte de la Comisión Interministerial también de Criterios Sociales y de Criterios Medioambientales y ahí estamos, a ver cómo se incorporan eso. Esto es lo que demandan los órganos de contratación, porque le dicen, oye, que tenéis que incorporar los criterios sociales, ¿pero cómo? Vamos a ver si podemos establecer pautas, con lo cual el tema desde la oficina es primero hacer un diagnóstico de cuáles son esas patologías que ya se producen a nivel de todo el Estado, de ayuntamientos pequeñitos, a comunidades autónomas, a la Administración del Estado. Y desde esa supervisión y análisis de las patologías, intentar remediar o poner remedio a través de encuestas, dar instrucciones o marcar pautas. Yo, desde luego, no soy nada ambiciosa. Podremos hacer al principio 4 o 5 instrucciones, pero que sean claras o que les sean útiles a los órganos de contratación a nivel nacional. Y eso es lo que luego se trasladará a la estrategia. Es decir, la estrategia no tiene sentido si no hacemos un análisis, un diagnóstico previo de las patologías que hay en la contratación. La estrategia tiene que servir para luego solventar esto. Esto, al menos,
el planteamiento que tengo en cuanto a esto. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos a qué estamos obligados? A ver si, aquí lo voy a poner porque para no ponernos muchas letras, porque con la letra, ya me lo han dicho, tengo que simplificar esto, la formación mía como abogada, como letrada, tengo que simplificar letras a la hora de poner PowerPoint. Lo dicen muchos economistas, sobre todo están acostumbrados a las fotos, y es verdad que a mí me cuesta las fotos porque yo en mi cabeza lo explico, yo no sigo para nada el PowerPoint, ya ves que lo tengo interiorizado porque es que esto lo... Pero bueno, para no perderlo. ¿Qué obligación nos impone la ley? Tenemos que elaborar un informe anual de supervisión. Esa es lo primero que vamos a poner en marcha. Un informe de supervisión que debemos de remitir a la Comisión Europea y que se integrará luego en el informe de gobernanza que cada 3 años debe de remitir la Junta Consultiva a la Comisión Europea. Pero junto a esto tenemos que elaborar un informe anual de la actividad que lleva a cabo la oficina y remitirlo al Tribunal de Cuentas y a las Cortes Generales. Con lo cual, la labor que me queda a mí en un año, como no nombra los vocales, no sé cuándo voy a hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Aquí, esto es lo que os decía de la coordinación con los órganos de control. La ley ya establece que en el momento en que, o sea, que la intervención general, tengo pendiente reunirme con el interventor general y me gustaría hacerlo también no con la intervención del Estado solo, sino con las intervenciones delegadas de cada comunidad autónoma, cómo van a remitirnos el informe que tienen obligación de remitirnos anualmente a la oficina, sobre todo el control de la gestión económica financiera de los contratos, ¿vale? Y al mismo tiempo, o por eso decía que no somos un órgano de supervisión, sino de coordinación e integración de la supervisión, en el momento en que la oficina tengamos conocimiento de cualquier tipo de hechos que sean constitutivos de delito o infracción a nivel estatal, autonómico o local, debemos de dar traslado bien al órgano competente, sea Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, o a la Fiscalía o a órganos judiciales. Por tanto, remitiremos a los órganos competentes que llevan a cabo ese control, sin perjuicio de esas relaciones, como yo digo, con el Tribunal de Cuentas, que debemos de remitir un informe anual, y la Comisión Mixta Congreso y Senado para Relaciones con el Tribunal de Cuentas puede solicitar en cualquier momento la información que quiera de la oficina. Está planteándome un tema porque me río porque estando en Barcelona el lunes pasado, pues la Oficina Antifraude de Cataluña me lo planteó, la Oficina de Baleares también está detrás. Nosotros no somos Oficina Antifraude, la Oficina Antifraude es otra cosa. La Comisión, la Oficina de Supervisión de la Contratación, tanto por el nombramiento como por la formación y por la inamovilidad, somos otra cosa. Es decir, yo con la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación combatirá a través de intentar corregir o paliar las patologías de la contratación, la corrupción que pueda haber en la contratación. Pero nosotros no somos oficina antifraude. Hay muchas oficinas, o yo creo que algunas oficinas antifraude están pretendiendo llevar a cabo también las funciones de supervisión de la contratación que le corresponde a la oficina. Yo he dicho que me lo planteaban en Cataluña, que querían ampliar su competencia y dicen, no, nosotros queremos, digo, bueno, crear vosotros, y hay una comunidad autónoma como Aragón que ha planteado un recurso de inconstitucionalidad. Ahora, cuando explique la estrategia, diciendo que si la estrategia va a ser vinculante para las comunidades autónomas, digo, ¿cómo no va a ser vinculante para las comunidades autónomas? La Comisión Europea estaba presente en el Congreso de Observatorio y decía, digo, ¿cómo no va a ser vinculante para las comunidades autónomas? Si es que yo va a ser la estrategia se hace sobre el análisis de las patologías de cada comunidad autónoma. Si la estrategia obedece a un análisis de una patología, a poner remedio a una patología, ¿cómo no va a ser vinculante para una comunidad autónoma el acatar aquello que se dice en la propia estrategia, que en definitiva es cumplir lo que dice la directiva comunitaria y qué es lo que quiere la Comisión Europea? Si es que no tiene sentido. Desde luego, la oficina esta no va a ser, no sé si la oficina antifraude son o no política, como están designados los miembros de la oficina antifraude, pero nosotros no somos oficina antifraude. La coordinación con la oficina antifraude yo todavía no me lo planteaba, porque para mí lo que me preocupa es la coordinación con los órganos de contratación en cuanto a la remisión de la información sobre las patologías en la contratación. Yo me voy a centrar en la contratación. La corrupción es algo más amplio, o sea, que no la contratación. Entonces, bueno, por el principio yo no tengo en mente, porque no somos oficina antifraude. Y yo creo que además van a salir como setas
como muchas oficinas, porque también políticamente vende mucho la lucha contra la corrupción y el principio de integridad. Yo os digo que ya me estáis viendo, tengo un perfil mucho más práctico. Lo que quiero es que el órgano de contratación tenga o se le pueda solventar en la medida de lo posible cómo puede acceder a la plataforma de contratación o cómo podemos implantar la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación de verdad. Con lo cual, en mi mente no está elaborar una buena estrategia nacional que venda políticamente mucho, sino que sea útil para el órgano de contratación. Eso por lo menos es mi voluntad como presidenta, y yo creo que cuando me han designado y en el perfil que ya traía por mi trayectoria como presidenta del Tribunal de Contrato, en eso no voy a tener ninguna limitación desde el punto de vista político que me impidan hacer aquello para lo que yo creo que estaba diseñada la ley. Esa era la letra de la ley, otra cosa el espíritu de los que lo redactaron y otra cosa las pretensiones de que los que querían acceder a la oficina, pero desde luego en la mente mía está el ser práctica útil para la órgano de contratación. Entonces, con la oficina antifraude, no dice la ley, que porque la ley no habla de oficina antifraude, porque la ley es de contratación, pero yo estaré abierta a escucharlo en la medida en que puedan comunicar algo en tema de contratación, pero mi coordinación es con órganos de contratación, intervención general, tribunales de cuentas, órganos de control externo, OCEs, y bueno, la oficina antifraude creo que tienen otro... Nosotros haremos planes preventivos contra la corrupción, pero yo estoy en la dimensión de la contratación, que es lo que quiere la Comisión Europea, además. Sí, porque esto ya va a los temas de transparencia internacional, es que ese es otro tema de debate. Yo me voy a centrar en eso. Entonces, la coordinación con la Comisión Europea en tema de contratación también nos corresponde a la propia oficina. Y ahora ya, yo no sé cuánto me queda ya para explicaros la estrategia. Sí, ¿no? Venga, y luego además me podéis hacer preguntas. Y luego, ¿qué es la estrategia? Bueno, pues la estrategia es un instrumento, lo define la ley, el instrumento jurídico vinculante que será aprobado por la oficina independiente para donde se recoge ese análisis de las actuaciones en materia de contratación tanto de los poderes adjudicadores como poderes no adjudicadores a nivel estatal, autonómico y local, ¿vale? Dicen vinculante porque es, como digo, análisis de la contratación de poderes de PANAP y poderes adjudicadores y poderes no adjudicadores, ¿vale? Tanto estatales, autonómicos como locales. Tiene un plazo de duración de 4 años, revisable a los 2 años, y el objeto, en definitiva, esto es lo que he ido explicando en todo este rato, es decir, analizar cuáles son los datos disponibles, es decir, qué datos tenemos en materia de contratación, bien a través de la plataforma o a través de otros mecanismos de información a los que podamos tener acceso. Intentar mejorar la supervisión, es decir, la supervisión que llevan a cabo tanto intervenciones delegadas o los órganos de control, OCE, tal, ver si esos mecanismos de control son los correctos o no, si hay que potenciar o hay que hacer una reasignación de efectivos, porque a veces también yo creo que en la administración lo que falta es una reasignación de efectivos. Aparte de simplificar procedimientos, hace falta una simplificación normativa, no tanta complejidad, simplificación normativa y simplificación de procedimientos. La estrategia es la mejora de supervisión de la contratación. A lo mejor hay que reasignar efectivos. Hay sitios en la administración donde sobra gente y en los órganos de control y sobre todo en los órganos independientes falta gente y tenemos que incrementar los efectivos para que se mejore también la supervisión en torno a la contratación, ¿no? A veces, bueno, yo esto también lo explico con una anécdota. Yo veraneo en un pueblecito de Granada. Yo soy de Granada, no soy de Sevilla, no sé el acento que me notáis aquí en Valencia, andaluza soy. Pero veraneo en un pueblo pequeñito de Granada. Entonces, este verano uno de mis cuñados iba a alquilar la pista de pádel. El pueblo tendrá 600 habitantes en invierno y en verano pues se multiplica porque va la gente que emigró y tal, los veraneantes, pues podemos alcanzar 1500, no sé cuánto. La pista de pádel, la pista, oye, pues mira, pues nada, hay que llamar al teléfono tal. El caso que llega a la fiesta del pueblo y digo, bueno, ¿y tú cuánto? Dice, nada, 6 euros. Y ya estamos tomando una cerveza con, bueno, el alcalde, es que allí todo el mundo se conoce porque el panadero y el alcalde son uno más. Vale. Y le digo al alcalde, Alejandro, la pista de pádel, el teléfono al que llama mi cuñada, hombre, claro, esta es la prima de, tú no la conoces, la prima de la concejala, si ahora es la concejala, que está. Vale, y los 6 euros cobráis, dice,
Digo, ¿y eso cómo lleváis el control de contabilidad del ayuntamiento? Él no sabe, el alcalde no sabe ni a lo que yo me dedico ni en lo que trabajo. O sea, soy la hija de don Serafín, mi padre, del pueblo, pero no, por supuesto, no. Digo, esos 6 euros, ¿cómo lo contabilizáis en el ayuntamiento? Digo, hombre, eso, ¿cómo? No sé, lo que era ella, pues si es que tampoco verá esto. Dice, pero vamos, ¿cómo? Digo, hombre, no tenéis un control. Digo, más que nada, si hay alguien que se cae, tenéis un seguro en la pista. Dice, no, tú llamas al teléfono, ella te abre la puerta y él se va y luego ya la cierra, tú no te preocupes. Y lo sé. Dice, pero además, me hablas de esto. Dice, pero ese problema no lo tenemos con esto, tú sabes, ahora el problema lo tenemos con la ferretería del pueblo. Digo, ¿con la ferretería? ¿Qué problema tenéis con la ferretería? Dice, hombre, pues tú sabes, si es la única ferretería, le compramos todos los tornillos. Y digo, Alejandro, estás superando. Yo hablaba entonces de 18.000 euros. Digo, y superé los 18.000 euros al año, y ahora 15.000. Dice, ¿cómo? ¿Es que es la única ferretería? Por supuesto. Y ahora la secretaria del ayuntamiento me dice que no le puedo comprar a la cacerola, le llaman en el apodo. Dice a la cacerola. Dice, pues yo que tengo que comprarle todos los tornillos cuando montamos la plaza de toros, tal. Y entonces me digo, esto es que no podía hacerlo ahora, o sea, no hay, pero si tenéis el pueblo de al lado, 3 kilómetros, que yo voy en bicicleta, yo voy corriendo, hay como 5 pueblos. Dice, no, hombre, que esto no, dice, pero ya he encontrado la solución. Dice, nosotros ya me hemos dado vuelta y hemos encontrado la solución. Vamos a poner en el pliego entrega inmediata. Dice, suministro de entrega inmediata, y así no puede ser el pueblo de al lado. Y dice, ya con eso nos aseguramos que la hay que hacerla. Entonces, claro, yo lo veía, yo me reía, porque tampoco digo, bueno, ¿cómo explicarle a él? Que no, mira, no, primero la cláusula de arraigo territorial, que ya me habréis oído de que ya esto no puede, pero bueno, pero además que tú no puedes superar los 15.000 euros. Y claro, yo le decía, digo, bueno, explicarle cuando no tienes ni contabilizado los ingresos por la pista de pádel, que desde luego, yo ya luego calculé, luego me puse, digo, pues yo le he calculado y tu cuñado unos 1.500 euros se lleva a lo largo de todo el verano, ¿eh? Ya, si no contabilizamos, o sea, explicarle a un alcalde con la formación que tenga en el ámbito rural, que no podían superar los 15.000 euros de suministro. Bueno, no habla de temas de contratos menores, para él era como un caos. Y decía, pues mira, pues vamos a buscar las soluciones más prácticas, ¿no? Esto es lo que yo os digo, que al final falta una profesionalización en materia de contratación, que eso es lo que también es otro del objetivo, y de hecho una de las vocalías, el promover la profesionalización. Esto le preocupa a la Comisión Europea, es decir, formar en materia de contratación no es elaborar una ley desde el mundo del diseño, de los cátedros, de los legisladores, sino una ley práctica que luego podamos resolver los problemas concretos. Cuando estamos, que no ha rellenado bien el DEU, que no ha puesto el órgano de contratación, excluido. No, hombre, yo me acuerdo, yo he visto recursos de decir, pero ¿cómo que excluido porque no ha puesto el órgano? Vamos a ver, darle la posibilidad de subsanar. Es decir, que sepamos qué es lo que podemos subsanar. Tenemos miedo, o sea, paralizar la licitación porque la gente no sabe cómo tramitar los procedimientos. Tenemos que darle solución al tema de los menores, porque la ley dice lo que dice. Otra cosa es lo que sea imposible llevarla a la práctica o que no queramos decir lo que dice, pero con esto tanto informe de las juntas consultivas de contratación en torno a los contratos menores, si leéis la ley dice lo que dice. Lo que no podemos es una ley que se preste a interpretaciones tan diversas en función de lo que nos interesa o no nos interesa. A lo mejor hay que llevar a cabo una modificación de ese precepto, que yo creo que por ahí irán los tiros. Es decir, hay que modificar porque vemos que es imposible, porque este artículo 218 es torticero, puede ser perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, que ya no pueden licitar. Una cosa es el fraccionamiento del objeto del contrato y otra cosa que no se puede hacer contratos menores, con suministros con una misma empresa por encima de los límites que se establece la ley. Es decir, que todo esto es la práctica la que nos va a llevar, la que nos pondrá y a donde tendremos que reflejar luego posteriormente en esa estrategia, es decir, cuáles son los mecanismos de control, un manual de buenas prácticas o guías que sirvan para los órganos de contratación. Esto en definitiva es lo que se va a plasmar en la estrategia nacional. Por lo tanto, el objetivo, dice la ley, combatir la corrupción. Es decir, nosotros como la Oficina Antifraude combatimos la corrupción, pero desde el prisma el análisis de la contratación, ¿vale? Combatir, nosotros no somos órganos de denuncia, ¿no? Que nos denuncien, oye, que aquí, ¿verdad? Y a mí, los que tenían algunos en mi teléfono me empezaron a llegar en verano muchos WhatsApp, oye, mira, que me he enterado que hay corrupción. Yo no soy oficina antifraude, pero sí intentar combatir la corrupción en la aplicación de la legislación de la contratación pública. Por tanto, ahí también incrementar la profesionalización, promover la eficiencia económica, no nos perdamos el norte.
Es verdad que la contratación ahora va a ser, tiene que ser un medio para llevar a cabo políticas de gran alcance, como la política social o la política medioambiental, pero estamos ante fondos públicos que tenemos que utilizarlo de manera eficiente para el logro de los objetivos que queremos. Es decir, no podemos olvidar que estamos comprando bienes para la administración o para el ámbito de lo público, que tenemos que ejecutar obras, que tenemos que prestar servicios de manera más eficiente. Y por ello los criterios sociales y criterios medioambientales que incorporemos tendrán que incorporarse en la medida en que redunden en respecto al objeto del contrato. Es decir, que tengan relación con el objeto directo del contrato, aun cuando no con la materialidad incita del objeto del contrato. Yo en esto lo explico siempre con la teoría del tomate social y el tomate ecológico. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Yo creo que cuando hablamos de criterios sociales y criterios medioambientales, los criterios medioambientales, seguramente si habéis estado elaborando pliegos, ninguno tenéis menos dificultad en visualizarlo. Dice, bueno, el ahorro de energía a la hora de construir una obra, el que se utilice material ecológico, el papel que sea... Es decir, un tomate ecológico y un tomate no ecológico es fácil de distinguir. El tomate ecológico huele mejor, es más feo, porque no se utiliza pesticidas en su producción, sabe mejor. Distinguimos el tomate ecológico y el no ecológico. Es más fácil distinguir, pero sin embargo hay un tomate social y no social. Un tomate social en el que en la cadena de producción se han empleado trabajadores dados de alta en la seguridad social, con medidas de igualdad de mujeres, de hombres y mujeres en el trabajo, con una guardería en el centro. Es un tomate social. Y un tomate no social, aquel en el que para recogerlo se han utilizado a emigrantes y estados de alta, aplicando convenios colectivos de empresa que con unos salarios míseros, etcétera. El tomate social y el tomate no social visualmente es el mismo. Es más difícil distinguir o vincular los criterios sociales al objeto del contrato que los criterios medioambientales. Esa famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el café amargo decía que si no se utilizaban prácticas de comercio justo, el café tenía un regusto amargo. Es más difícil, pero bueno, en ello estamos y la Comisión Interministerial de Criterios Sociales pues tendrá que ponerse las pilas, porque yo creo que hay que facilitarle a los órganos de contratación pues también en cierto modo cómo tienen que incorporarlo, ¿no? Luego, el generalizar el uso de la contratación electrónica. Señores, yo creo que esto es otra de las... Tenemos que ponernos las pilas con la contratación electrónica. Yo lo sufría con el recurso especial. Digo, ¿cómo vamos a exigirle al órgano de contratación la tramitación electrónica de su procedimiento? Si yo no tenía la tramitación electrónica de recurso especial en materia de contratación, me pasé 7 años intentando implantarlo. Y seguíamos con tocho. Teníamos una habitación más grande de la que era la sede del tribunal, con los expedientes de todos los contratos de los recursos que nos llegaban, y había ofertas técnicas que nos llegaban hasta el techo cuando era un recurso de una empresa de seguridad, y eran ofertas técnicas tremendas. Luego, promover la participación de las pymes en la contratación, viendo cómo se hacen los lotes. Ahí hay un ámbito que ver cómo se limitan los lotes a licitar, cómo se limitan los lotes a adjudicar. Eso yo creo que plantea complicación a los órganos de contratación, y además hay que delimitarlo. Yo tengo muy claro, desde el tribunal lo teníamos muy claro, anulábamos aquellos pliegos en los que no había un informe diciendo que no procedía a la división del objeto del contrato del lote. Es decir, el artículo 99 lo que exige es dividir el lote. Si ustedes no van a dividir, tienen que emitir informe para no dividir el lote. ¿Por qué no dividir el lote? Pero lo que exige es dividir el lote. Y aquellos pliegos que no incorporan o no dividen el objeto del lote y no tienen informe justificando por qué no dividen el lote, serán nulos, y desde los tribunales se han anulado mucho. Intentar lotificar en la medida en que sea posible. Ahora bien, esto también tiene su complicación. Son muchos los problemas pero estos son los objetivos que se plasmarán en la estrategia. Finalmente, ya deciros que la estrategia la elabora el Comité de Cooperación, en el que están representadas todas las comunidades autónomas y entidades locales, el Comité de Cooperación, y se aprueba por parte de la oficina, con total independencia, porque las Cortes Generales nosotros daremos cuenta a las Cortes a través del Consejo de Ministros, la Ministra de Hacienda lo remite a través del Consejo de Ministros a las Cortes, pero la aprobación le corresponde exclusivamente a la oficina. Y se revisará cada 2 años por parte del Comité de Cooperación, y en todo caso esta estrategia tiene que hacerse pública en el mes de remisión a la Comisión Europea, en la plataforma de contratación del sector público, para que todos los órganos de contratación
puedan tener claro cuál es la estrategia o cuáles son las pautas que se han plasmado en la misma. Y la elabora el comité, la aprueba la oficina, se remite a la Comisión Europea y a las Cortes a través de esto. Y nada, esto es lo que os quería exponer hoy. No he hablado de la Oficina Nacional de Evaluación, yo sí tengo un poco más, tengo un poquito para explicarlo, si no, la Oficina Nacional de Evaluación, en definitiva, es la oficina que ya se creó por la Ley 40/2015, no sé si alguno habéis tramitado concesiones o no, pero la Oficina Nacional de Evaluación es la que va a emitir informe preceptivo en todos los contratos de concesión que lleven financiación pública o contratos de concesión de obra o de servicio en los que la tarifa sea asumida total o parcialmente por la Administración. Y, en definitiva, la ley lo que quiere es que esta oficina analice si las concesiones son rentables o no para la Administración. Es decir, en la medida en que se traslada ese riesgo de demanda al concesionario, que ya habrán explicado, yo creo que ese objeto de que ahora ya las concesiones exigen, o sea, la ley incorpora la Directiva 2014-23 o se transpone y, por tanto, para que exista una verdadera concesión tiene que existir un traslado de riesgo operacional al concesionario. Y esto es lo que va a encargarse la Oficina Nacional de Evaluación. Por lo tanto, ya veis que no es poca la labor que me queda por delante. Por lo menos ilusión le pongo, voluntad y diseño en mi cabeza también, sobre todo porque sé cuáles son los problemas que tienen los órganos de contratación. Ahora bien, no sé si de aquí a un año vengo de nuevo a Valencia y deciros, pues todo lo que tenía ideado, he hecho una instrucción, he podido sacar una recomendación, yo voluntad tengo, intención también y sobre todo porque además soy partícipe de los problemas que tienen los órganos de contratación y a mí es lo que me preocupa, ¿no? Y quizás esa perspectiva de haberlo visto desde los tribunales de recursos contractuales, pues ya por lo menos algunas pautas sí tengo en mi cabeza para que no se repitan ese tipo de recursos que se suelen plantear de manera reiterada, no en un tribunal como en Andalucía, sino en el Tribunal Central, en el Tribunal de Galicia, en todos los tribunales de recursos contractuales, con lo cual ya ese conocimiento con ese sí parto después de 7 años y ahora pues coordinar con el resto de los órganos de supervisión y de contratación que me tendréis que dar cuenta de los contratos que tramitéis para ver en qué medida se puede mejorar la eficiencia, la transparencia y la eficacia en la contratación. Muchas gracias.